¿Qué tal, amigos? Estamos haciendo un pequeño laboratorio en nuestro GNS3 donde vamos a combinar un switch extreme con el otro programa que es el simulador de Huawei, que es el ENSP, para configurar, ¿no es cierto?, un switch extreme enlazado con un doble enlace con un switch Huawei de la serie 5700. Ok, entonces en el Extreme básicamente tenemos conectadas dos puertas que son la Ethernet 6 y 7 hacia dos interfaces de loopback de nuestro computador, interfaces virtuales, una tarjeta loopback 0 y una loopback 1. Y por el lado del Huawei tenemos lo mismo, el switch S5700 conectado a la loopback 0 y a una loopback 1 por medio de este enlazador, ¿no es cierto?, que nos llega el programa, que es el cloud. Con eso nos enlazamos a las tarjetas físicas o virtuales de nuestro computador. Entonces la idea es que estén los dos switches interconectados por ese enlace doble. Vamos a subir, ¿no es cierto?, nuestro Extreme. Vamos a entrar por la parte de console. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí está entonces nuestro switch Extreme, ¿no es cierto?, de la serie Summit. Entonces fíjense que si hacemos un show ports, las puertas 6 y 7 por defecto no aparecen enganchadas a ninguna VLAN, no aparecen enganchadas a ninguna VLAN. Entonces lo que tenemos que hacer es engancharla, ¿no es cierto?, a la VLAN que está por defecto, sería nuestra VLAN 1. Entonces vamos a hacer un configure VLAN default, ¿no es cierto?, agregar puertas 6, 7 de tipo untagged. Ok, con eso si hacemos un show ports nuevamente, fíjense que las puertas están activas, enable, ¿cierto?, y están en la VLAN default. Entonces vamos a subir nuestro switch Huawei. Ahí está booteando. Ahí está, ya subió. Estamos en el System View, perfecto. Entonces, bueno, básicamente este switch está subiendo con su configuración por default. Vamos a hacer un display, ¿no es cierto?, STP brief. El spanning tree, ¿no es cierto? El spanning tree por default que carga el Huawei es el multiple spanning tree. Fíjense que las puertas están ahí en modo learning, que se llama. Está subiendo todavía recién. Fíjense que hay una puerta que quedó en forwarding y una puerta que quedó en discarding, ¿cierto? Ahí está, ya básicamente ya quedó así. Esa es la configuración, el estatus definitivo, claro, porque acuérdense que el Extreme tiene creada una instancia por default de spanning tree, que es la instancia 802.1d, el protocolo 802.1d, pero la instancia S0, que por defecto está desactivada. Entonces el Extreme en realidad no está corriendo spanning tree, pero sí lo está corriendo el Huawei. Por ende el Huawei detectó que había un bucle y lo tuvo que desactivar. Por eso es que tuvo que poner una de sus puertas en modo de discarding. Ok, si de hecho dentro del Extreme, ¿no es cierto?, hacemos un enable ELRP client, enable el Extreme Loop Recovery Protocol, lo activamos y ahora hacemos configure ELRP client one shot por la VLAN default, las puertas 6, 7, y que el resultado lo imprime en pantalla. Va a decir starting LRPOL y va a decir que no hay loop detectado. Claro, no hay loop detectado gracias a que ¿no es cierto?, Huawei desactivó el bucle. Por ende, si en el Huawei hacemos un display STP, vamos a ver que, bueno, la instancia por default que está corriendo es un multiple spanning tree. El bridge ID de este switch es 32768, el bridge priority. Fíjense que la MAC address es 0C4A y el root es 0C4A, el mismo, o sea, es LS root, claro, porque no encontró ningún otro switch corriendo spanning tree. Por ende él tuvo que
como root, y además él tuvo que hacerle bloqueo. Ok, si de hecho yo en este momento hago un undo stp enable en el Huawei, o sea, desactivo el spanning tree, ok, lo desactivo, y en el Extreme hago la prueba de loop, ¿cierto? Me dice que hay un loop detectado. ¿Se fijan? Ahí está el loop detectado, pero voy a volver a activar el spanning tree, ¿no es cierto? Enable, stp, perdón, enable. Va a activarse la versión por default, que es de multiple spanning tree. Entonces, una vez que sube, vemos ahí que está por defecto, todas las dos puertas están discarding, pero está se va a, una vez que converja, vamos a esperar que converja el, ¿cierto? el spanning tree. Ahí hay una puerta que están las dos puertas en learning, pero finalmente hay una puerta que se va a tener que ir a obviamente a un proceso de forwarding, y otra a un proceso de discarding. Vamos a esperar que converja. Ahí está, ¿se fijan? Hay una puerta que quedó en forwarding, la otra quedó en discarding. Si hacemos, podemos hacer la prueba, ya vamos a ver que no hay loop. Perfecto. ¿Okay? Entonces con eso ya podemos saber que por lo menos el spanning tree está corriendo, el que está en nuestro equipo de Huawei, por lo menos detectó el bucle. ¿Okay? Vamos a configurar un par de IPs. Como tenemos la VLAN por default ya creada, entonces vamos a hacer un configure, ¿no es cierto? VLAN, la VLAN default, vamos a poner un IP address. En este caso, sí, creo que como es la versión, en una de estas versiones de máquinas virtuales de Extreme, en realidad hay una versión, es esta que tiene una IP por default. Vamos a hacer un show IP config IPv4, vamos a ver que, claro, tiene una IP 192.168.0.1 en la VLAN interface VLAN default. Vamos a borrarla esa, and configure VLAN default IP address, y ahora vamos a crearle una nueva, configure VLAN default IP address, vamos a darle la 10.1.1.1/30. ok, y en el Huawei vamos a hacer simplemente interface VLAN if1, que es la misma VLAN, ¿cierto? Y un IP address 10.1.1.2 con máscara 30. ok, entonces vamos a hacer algunas pruebitas para probar, ¿no es cierto? 10.1.1.1, ahí nos estamos viendo nosotros mismos, y a la 2 ahí estamos. Perfecto, tenemos conectividad. Vamos a hacer un ping a la 1, perdón, a la interfaz.1, ahí sí. Perfecto, tenemos conectividad en ambos switches por medio de la VLAN 1, ¿cierto? La interface VLAN 1 a cada lado. En el Extreme le llamamos simplemente interface VLAN default. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos crear un LAG, ¿no es cierto? Un Link Aggregation Group. Entonces vamos a en el Extreme, ¿no es cierto? Vamos a hacer un, ¿no es cierto? Configure sharing. Como vamos a hacerlo con las puertas 6 y 7, acuérdense que el lag ID es el menor de las puertas, o sea 6, que agrupe, perdón, el sharing, no es con configure, es enable, ¿cierto? Sharing 6, grouping la puerta 6 y 7, y lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en modo Link Aggregation Control Protocol. Ahí está. Ahí con eso tenemos las puertas agrupadas, y por el lado del Huawei vamos a entonces a crear la interface ETH trunk, que es lo que como en Huawei se le llama a un Ether channel, la ETH trunk. Le vamos a decir que el modo es Link Aggregation Control Protocol Static, y ahora entonces que tenemos la interface, ¿no es cierto?, ETH trunk creada, vamos a irnos a la interface Gigabit 001, que es la que forma, una de las que forma el ETH trunk. La agregamos al ETH trunk 1, y ahora se fijan, ahí está subiendo, y ahora nos vamos a la Gigabit 02, perdón, ahí está, la 2, ¿sí? Y la agregamos también al ETH trunk 1. Si hacemos un display interface, perdón, interface brief, vamos a ver que el ETH trunk 1 está formado por la Giga 001 y Giga 002. Perfecto.
Entonces, si por el lado del Huawei hacemos un display ETH trunk, la 1, tenemos la opción ahí, ¿no es cierto?, de que, bueno, nos está mostrando que está formado por la puerta 001 y 002, ¿cierto? Por el lado del Extreme tendríamos que hacer un show sharing. Podemos simplemente hacer un show sharing. Simplemente me va a mostrar que tenemos ¿no es cierto?, digamos un lag, ¿cierto?, formado por las puertas 6 y 7. Si yo le digo show sharing, show LACP, el lag, en este caso el lag para nosotros es el 6. Ahí está, formado por las puertas 6 y 7. Ok, entonces vamos a hacer alguna pruebita. Ahí estamos llegando, ¿cierto? Estamos llegando al otro switch, pero ahora por medio del lag. Ahora sí, fíjense que si nosotros en el Huawei hacemos un display spanning tree brief, obviamente ahora ya no vemos las puertas Giga 001 y Giga 002, sino que vemos el channel, o sea el lag, el link aggregation group. Ahí está, ¿cierto? Si hacemos un display STP, ¿cierto?, vamos a ver que obviamente lo que está ocurriendo acá en la instancia de multiple spanning tree y que este switch es el root. Claro, porque acuérdense que el Summit no está corriendo spanning tree, este es el root. Por ende, ¿no es cierto?, por ende es que él tiene su puerta, está designada. Ahora lo que vamos a hacer es que en el Summit, ¿no es cierto?, vamos a activar, vamos a hacer un STP, vamos a hacer un configure STPD, ¿no es cierto? La instancia S0 la vamos a activar. No, perdón, hacemos con acá, simplemente enable STPD S0. Activamos, tal cual va a correr el spanning tree por default que corre en los Extreme, que es el 802.1D, no el 1S como en el Huawei. Pero con eso ya está activado, y lo que vamos a ver es que si en el Huawei hacemos un display STP brief, fíjense que la puerta cambió ahora a root port. ¿Por qué? Porque básicamente el Summit, el Extreme, ¿no es cierto?, se puso él como root. Si yo acá hago un display STP de la instancia S0, me va a decir que el bridge ID es este, o el 835BF por este lado, y el root, ¿cierto?, designated root 835.95BF, o sea, él es el mismo, o sea, él es root. Claro, si hago el show STPD a nivel de puertas, me va a decir entonces que el 6, que es el lag, acuérdense, es el lag, es designated y está forwarding. Por el lado del Huawei está root, claro, porque él ahora no es el root. Si hago un simplemente display STP a secas, entonces vamos a ver que el root del sistema es este, el 827.27.35.95BF. Lo hacemos acá, ahí está. Ese es el bridge ID de este switch, es este, el 827.35.95BF, y ese es el que está viendo esa MAC address está viendo. Todos se ven con Bridge Priority 32768. ¿Okay? Como el Extreme entra con una MAC 0800 y el Huawei entra con una MAC 4C1F, bueno, quien tiene menor MAC address es el Extreme, por ende el paso a ser root. ¿Se fijan? Eso es lo que está en este momento. Y lo que podemos hacer es simplemente para que corran la misma versión de Spanning Tree. Entonces vamos a hacer en el Extreme, vamos a hacer un Spanning Tree STPD, ¿no es cierto? La instancia S0 la vamos a poner en modo .1W, que es el Rapid Spanning Tree, ¿cierto? Perdón, dice que el domain is enabled, tendríamos que desactivarlo para bajarlo. Entonces lo que vamos a hacer es disable STPD S0, lo vamos a bajar. Ahora le vamos a cambiar el modo a 1W y ahora lo vamos a subir. Ahí sí, ok.
Entonces ahora los dos están corriendo la misma instancia. Entonces un show stpd, ¿no es cierto? S0. Ahora me está diciendo que Spanning Tree está activado y la instancia es la 1W. Correcto. Y por el lado del Huawei sabemos que lo que está corriendo es multiple spanning tree. Entonces lo que vamos a hacer en el Huawei es simplemente un stp mode stp mode RTSP, ahí está, que es el Rapid Spanning Tree. Entonces si hacemos un display stp, vamos a ver que ahora, de nuevo para que no nos confundamos, ahí sí, el modo es el RTSP. En temas de las puertas, cómo quedaron las puertas, es exactamente igual. Vamos a hacer el display stp brief, perdón, display stp brief, ahí sí. Esta puerta es root port, claro, porque el root quedó el extreme es root. Entonces lo que vamos a hacer es que queremos que el root sea el Huawei, simplemente stp priority priority. Como sabemos que el extreme está trabajando con 32.768, ¿cierto? Ese es su, acá está su bridge priority por default, ahí está, 32.768. Podemos bajarla a esta 16.084. Lo vamos a bajar y con eso vamos a ver que ahora esa puerta ya no es root port, sino que pasa a ser designada, porque este root pasa a ser, ese switch pasa a ser el root. Ahí está, se fijan que la puerta es designada. Y a nivel de spanning tree tenemos que el bridge, este es el CC2B00C4A y el root es el CC2B0C4A. O sea, ahora pasamos a ser, el Huawei pasó a ser el root. Y en el caso de el extreme, la puerta ahora es root port. Claro, esta puerta es forwarding, me refiero al lag, pero la R indica que es root port. La R mayúscula, ¿no es cierto? Dice que es root port. O sea, él no es el root está en el lado ahora, en el lado de Huawei. Ok. Si hacemos, fíjense que si del lado del Huawei hacemos un ping, por ejemplo, vamos a ponerlo con C a 10.1111. Vamos a dejar un ping corriendo ahí, muchos ping. Por el lado del extreme vamos a hacer un show ports, ¿no es cierto? La puerta 6, statistics. Las puertas estáticas, fíjense cómo tanto paquetes transmitidos como paquetes recibidos van aumentando. Simplemente voy a hacer un clear counters ports y nuevamente 6, 7, 8, acá tenemos 20, 22, 25, 27, 20, 30, 32, 36, acá tenemos 14. Estamos recibiendo por esa puerta 6. Si lo hacemos por la puerta 7, voy a hacer un clear y ahora la puerta 7, fíjense, tenemos los paquetes recibidos, perdón, transmitidos, 7, 8, 9, pero fíjense que los recibidos no aumentan, o sea, por el lado, lo que está sucediendo es que tenemos paquetes transmitidos pero no recibidos muy poco. O sea, básicamente lo que está sucediendo acá es que el Huawei me está transmitiendo, el Huawei al mandar los ping, por el lag los manda por una sola puerta, de acuerdo a su algoritmo de distribución de carga, lo manda por una sola puerta, porque es como todo el tráfico va hacia una misma IP, lo manda todo por una pura puerta. Pero el extreme, su algoritmo, el algoritmo que tiene configurado por default para este tipo de implementación virtual, el algoritmo del extreme es un round robin. Entonces el extreme lo que hace es que devuelve un ping por acá, un ping por acá, un ping por acá, un ping por acá. Entonces el Huawei ve que por este lado, por esta puerta él envía y recibe, pero en cambio por esta puerta solo recibe. Por esta puerta solo recibe. Entonces ¿por qué? Porque él transmite todo por acá, y como el extreme devuelve por las dos interfaces, entonces en esta puerta él ve los pings que recibe. Por un lado, los pings se devuelven, se balancean tanto por este cable como por este. Entonces el extreme manda ciertos
los devuelve ciertos pings por el enlace de arriba y otros pings los devuelve por el enlace de abajo. Entonces, en esta puerta se ve que hay tráfico que llega y que va, pero en esta puerta se ve básicamente tráfico que solamente que va. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que nos está mostrando acá, que básicamente en la puerta 7 tenemos paquetes, ¿no es cierto?, de transmisión, tráfico que va, pero el tráfico que se recibe es la nada misma, es básicamente lo que es el tráfico de Link Aggregation Control Protocol o si no Spanning Tree. En cambio, por el lado de la puerta 6 tenemos muchísimo más tráfico, ¿se fijan? Muchísimo más tráfico. Y si eso lo comprobamos a nivel del Huawei, en el NSP podemos hacer una captura. Fíjense que por esta puerta, la Giga 001, vamos a ver que hay ping que va y ping que viene. O sea, vamos a ver ecos reply, o sea, ecos request y ecos reply. Ahí están, se fijan los ecos request y también vemos ecos reply. Hay tráfico que va y que viene, junto con el tráfico Spanning Tree, ¿no es cierto? Y también tráfico de Link Aggregation Control Protocol que aparece cada cierto momento. En cambio, si hacemos la captura acá, vamos a ver solamente ecos reply. Fíjense, los ecos reply. Solamente tráfico que viene. Por ahí apareció, ¿no es cierto?, una trama de Link Aggregation Control Protocol. Entonces, ¿qué pasa? Claro, solamente vemos tráfico que va y que viene por este lado. Entonces lo que sucede es que, claro, si lo analizamos, lo que sucede es que el Huawei, ¿no es cierto?, tiene un mecanismo que él hace básicamente para efectos de poder hacer el balanceo de carga. Él lo hace en base a direcciones capa 2 y capa 3. Hay varias maneras de poder configurarlo, pero en este caso, como los ping salen con una misma MAC de origen y van a un mismo destino, entonces dice no hay nada que balancear, lo manda todo por la misma puerta. En este caso sería la Giga 001. No hay nada que balancear. Eso es un mecanismo por default y realmente no lo podemos modificar en una instancia aquí en el simulador. Y por el lado del Extreme, el mecanismo por default que tiene es un round robin. Entonces, de hecho, si lo analizamos en el Extreme y hiciéramos un enable, ¿no es cierto?, sharing, el link aggregation, el lag link aggregation group es el 6, que agrupa las puertas 6 y 7, y nosotros le quisiéramos modificar el algoritmo y le podríamos decir, por ejemplo, address based, ¿cierto?, que sea basado en direcciones, y me dice PC environment supports only round robin algorithm, o sea, no me permite modificar esas configuraciones. De hecho, hay una opción que es configure sharing address based, y ahí uno puede especificar, ¿no es cierto?, si se fija solamente en direcciones capa 2, direcciones capa 2, capa 3, más un checksum, o a nivel de puertos también. Uno puede ahí modificar cómo, en base a qué algoritmo quiero que balancee la carga. Pero le puedo decir, por ejemplo, layer 2 layer 3, y lo dejo configurado. Pero cuando yo acá le digo, ok, básate en ese esquema de direcciones, me dice no, hay un error, porque solamente soporto round robin. Por eso es que el Extreme lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es devolver un ping por acá y un ping por acá, un ping por acá y un ping por abajo. Fíjense, por eso es que lo vemos en el Wireshark. Acá vemos solamente los reply. En cambio, en el Wireshark del enlace de arriba vemos tanto peticiones como respuestas. La idea es que lo importante es que está funcionando nuestro lag, nuestro Link Aggregation Control Protocol, se está haciendo un balanceo de carga. Ok, entonces eso es lo que podemos apreciar en este pequeño laboratorio, en donde ustedes pueden ver cómo interactúa tanto a nivel de lag, ¿no es cierto?, Link Aggregation, o lo que se llama un Link Aggregation Control, un Link Aggregation Group, un lag, ¿cierto?, usando LACP, que es el estándar, y también cómo interactúan los Switch Extreme con un Huawei a nivel de Spanning Tree.